Ese va a ser el título de la predicación de hoy. Voy a hacer una oración para poner en manos de Dios la enseñanza y que sea Él el que nos hable a través de mi palabra, Señor, que sea su palabra la que escuchemos y la que adoptemos en nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque nos das ese gozo de estar en tu presencia. Te pido que seas tú, Señor, el que hable hoy, el que nos instruya. Te pido que nos abras nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría para comprender lo que tú quieres que hagamos y adoptemos a nuestra vida cada uno. Pongo en tus manos la enseñanza del día de hoy, Señor, ya que es con el único objetivo de honrarte y glorificarte por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy les voy a hacer una pregunta antes, vamos a ver unas definiciones antes de entrar en el tema. Si hoy llega alguien y nos pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué le contestaríamos? Dios es lo más grande, el creador de la tierra, que son tres personas en una sola, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios Padre es sabiduría, y pues no he llegado yo a ese punto de Jesucristo, pero Cristo es nuestro Redentor, el que se sacrificó para el perdón de los pecados, porque por obras no íbamos a ser salvados, pero que es el que nos trajo esa enseñanza de amor y de sacrificio y de obediencia. Y el Espíritu Santo viene siendo el que nos cuida, el que nos guía y el que nos da la inteligencia para seguir la palabra de Dios y llegar al reino de los cielos. ¿Alguien más que tenga otra definición? Hermana Lucía. Hermano Paco, pues yo le contestaría esto porque así lo he contestado. Sí. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así, más o menos. Muy bien, hermana. ¿Alguien más que tenga otra definición de Dios? ¿Sí? Bueno, pues sí. Es el fundamento de todo. Todas las cosas que existen y son creadas necesitan preceder de algo, proceder de algo, y la fuerza que crea todo y es el todo detrás de todas las cosas, ese es Dios, el que tiene la posibilidad de estar fuera del universo, estar fuera de todo lo que somos, tenemos y podemos ser, y también hay en el universo, y ese es Dios, el creador de todo lo que soy, lo que somos y el universo. Bueno, pues muy bien, hermanos. Sabemos que Dios, pues como primer término, es el creador de todo, ¿sí? Es el principio y el fin, ¿sí? Es el que nos da sentido a nuestra vida y el que gobierna nuestra vida, ¿sí? Dios no es una energía ni una idea. Dios es un ser que existe, que nos guía bajo su sabiduría y que principalmente quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Esa es la definición más resumida de lo que... Ahora vamos a otra definición, hermanos. ¿Qué es el cielo? Sí, hermano. Bueno, hasta donde yo he aprendido, cuando se fue Cristo al cielo, dijo que iba a preparar los lugares. Los lugares, me imagino que son, pues diferentes, dependiendo yo creo que de la obediencia de cada persona, ¿no? Y que también hay coronas. Entonces yo siento que el cielo
es una vida eterna, que todo lo que estamos viviendo ahorita aquí es una vida ilusoria. Y esa es mi definición acerca del cielo, que está con Dios, y Él pondrá a cada quien, ya tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, si es que logramos a través de nuestra obediencia y no caemos en pecado y no perdemos y nos suelte de sus manos, y que cuando lleguemos ante Él nos diga: yo a ti no te conozco. Muy bien, ¿alguien que tenga otra definición de cielo? El cielo es una expansión. Ajá. El cielo es un lugar donde se encuentra Dios en su presencia y autoridad, ¿sí? Donde también nosotros, como lo dijo el hermano Rafa, cuando estemos delante de Él y el Señor Jesucristo nos tienen preparado un lugar en el cielo a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de su iglesia. Ahora vamos a ver, ya definimos concretamente Dios, quién es Dios para nosotros, qué es el cielo, ya vimos que es un lugar. Ahora vamos a ver el reino de Dios. Algunas personas piensan que el reino de Dios es el cielo, y no están equivocados, porque en el reino de Dios o en el cielo se encuentra el reino de Dios, ¿sí? Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios, ¿sí? Vamos a explicarlo con la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 103, 19. Vamos a ver algunas definiciones que nos da la Biblia sobre el reino de Dios. Dice: Jehová es y su reino domina sobre todos. ¿Sí? Aquí vemos que el reino de Dios es el gobierno, ¿sí? Es el dominio, no es una geografía como tal, sino es el dominio que Él tiene tanto en el cielo como aquí en la tierra, ¿sí? Por decir un ejemplo, el rey de Inglaterra, ¿dónde está el rey o dónde vive el rey de Inglaterra? Pues el rey de Inglaterra vive en su palacio, ¿sí? Y su reino comienza ahí, en el palacio. Él gobierna toda Inglaterra. Su gobierno abarca todo su territorio. Así es también el reino de Dios. El reino de Dios está en los cielos, porque ahí gobierna todo, pero también gobierna aquí en la tierra. De hecho, vamos a ver nuestra Biblia también en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Este es, pues todo lo conocemos, es la oración del Padre Nuestro, y ahí nos explica bien claro el reino de Dios. Mateo 6:10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí la definición de Mateo nos lo está explicando como la voluntad de Dios. El reino es la voluntad de Dios, siendo esta un propósito perfecto y santo, el cual nos dirige, ¿sí? Y nos dice que está tanto en el cielo como en la tierra, ¿sí? Que gobierna toda la vida de nosotros conforme a qué, conforme a su carácter de Dios. También en Romanos 12:2 nos dice que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como lo citó la hermana Lucía,
aquí Mateo nos lo está definiendo el reino de Dios como la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra, todos los que pertenecemos al reino. Ahorita vamos a ver cómo vamos a pertenecer al reino de Dios, cómo somos parte del reino de Dios. Vamos a ver unos versículos antes que nos hablan acerca de un rey. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel, capítulo 7, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Y dice así: y le fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Zacarías, capítulo 14, versículo 9. ¿Cómo nos habla del dominio aquí en Daniel? Aquí nos está hablando de la profecía del Señor Jesucristo, ¿sí? De que su reino será para siempre. De hecho, su reino siempre ha estado aquí. Ahora vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Vamos a ver también nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El reino de Dios siempre ha existido, porque lo vimos, es el principio, desde el principio y hasta el fin. Ahora lo que nos está explicando estos versículos es que cuando apareció o cuando nació el Señor Jesucristo, palpamos una vida, palpamos un ser ya visible ante nosotros. Sabemos que el Señor Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces ya vimos realmente a nuestro Rey, al que dirige nuestra vida. Lo vimos físicamente, los que tuvieron la oportunidad y los que sabemos que Él existió, que anduvo aquí en la tierra, que pisó la tierra, que hacía lo mismo que nosotros en cuanto a las situaciones físicas, y que Él fue una persona humana con todas las características de un ser humano. Desde ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues cuando nació el Señor Jesucristo se le dio el título de Rey, ¿sí? Porque Él era el Rey. Así, cuando nosotros le conocemos y nosotros nos rendimos a Él, lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro único Señor y Salvador, empezamos a ser parte del reino de Dios, ¿sí? A ser parte de sus fieles, como lo decía el versículo, ¿sí? Cuando nosotros nos rendimos a Él, y ahí comenzamos a ser parte de ese reino, y lo culminamos y lo completamos cuando vamos a estar ya en su presencia
frente a Él, como lo decía el canto, cara a cara. En ese momento comenzamos a pertenecer, a ser parte de su reino. Recordemos que el Señor Jesucristo es el medio para el cual podemos obtener esa salvación. Es nuestro mediador, es el que vino a dar la vida por nosotros. Y entonces comenzamos con un caminar con Cristo, ¿sí? Una relación constante con Él. Y nuestra meta, desde que le conocemos, es parecernos a Él. Esa es nuestra principal meta, ya que cuando estamos en su presencia, delante de Él, Él nos reconocerá como hijos, porque recordemos que los hijos se parecen a sus padres, y nosotros debemos de parecernos a nuestro Padre Dios. Y si no es así, si llegamos a su presencia y no nos parecemos a Él, ¿qué nos va a decir Él? No les conozco. Nunca fueron parte del reino de Dios. Y también ahí, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un testigo fiel, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que va a dar fe a favor o en contra de nosotros, si en realidad sí pertenecimos al reino de Dios, si en realidad sí fuimos salvos o no. Entonces vamos a asegurar un lugar dentro del reino de Dios. Ahorita vamos a ver una historia que sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 12. Vamos a estudiar del 28 al 34. Aquí el Señor Jesucristo le faltaba una semana para que lo crucificaran, y entonces estaba con un grupo de fariseos, y los fariseos les estaban haciendo preguntas al Señor Jesucristo, pero no para aprender, sino para hacerlo quedar mal, para tentarlo, para que haciéndole preguntas que ellos pensaban que sabían más que el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver, ahí dice el Marcos 12, del 28 al 34, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿a quién? A los fariseos y al Señor Jesucristo, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba era un conocedor de la ley, y él no se acercó al Señor Jesucristo para tentarle o para hacerlo quedar mal, sino para aprender. Y dice el versículo 19, ahorita vamos a confirmar eso que les dije. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, aquí está citando a Deuteronomio, al Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué le citaba al Señor Jesucristo estos párrafos de las Escrituras? Porque ellos los conocían a la perfección, ellos estudiaban todo el Antiguo Testamento. Entonces por eso les contestaba con algo que ya sabían, y les citó tal como Dios les citó en Deuteronomio 6, 4 y 5, y le respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y luego le cita el segundo mandamiento, les vuelve a citar el Antiguo Testamento, que le cita Levítico 19, 18, y dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él? Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí el Señor Jesucristo no le reprende al escriba, porque sabía que le estaba contestando sabiamente, dice, pero tampoco le afirma que es salvo. Le dice: estás cerca, cerca, no estás dentro del reino de Dios, estás cerca. Y no como un elogio se lo dijo el Señor Jesucristo al escriba, sino se lo dijo como una advertencia, ¿sí? Ya está cerca. Es urgente que conozcas más y que sepas cómo puedes ser parte del reino. Este escriba tenía la doctrina correcta, valoraba el amor más que los ritos que hacían los judíos. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba lo que Dios le enseñó a Nicodemo, le faltaba tener un nacimiento nuevo, nacer de nuevo. Le faltaba rendirse al rey. ¿Para qué? Para que fuera parte de su reino. En ocasiones, el peor engaño de nosotros no es que estemos lejos del reino de Dios. A veces es más cruel pensar que estamos cerca, pero no ser parte del reino de Dios. Solamente lo pensamos y lo creemos, pero en realidad no lo somos. No somos parte del reino de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Ejemplo número 1: podemos asistir a la iglesia, escuchar las predicaciones, leer la Biblia y, como el escriba, saber correctamente contestar todo lo que se nos pregunte, conocer las escrituras, conocerlas muy bien, pero solamente eso, y eso no nos hace estar o permanecer o ser parte del reino de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 15:8. Que tengo mal la cita, hermanos. ¿Sí está bien? 15:8. Ah, sí está bien. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos estar diciendo, cantando, participando, pero nuestro corazón no está aquí, está lejos del Señor. Vamos a ver el ejemplo número 2. Podemos servir en la iglesia, podemos diezmar, podemos cantar e incluso podemos predicar la palabra de Dios, pero aún así no vivir bajo el gobierno de Dios, no ser salvos. La iglesia puede llenarse de gente que está cerca de Dios, del reino, pero puede estar vacía de gente rendida realmente
al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y aquí a continuación pues dice más fuerte: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí, como al escriba, nos falta, o les falta a quien no estemos, o a los que no están dentro del reino de Dios, una rendición total nuevamente, una aceptación de Cristo en la cual lo hagamos realmente de corazón. Porque recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo se debe de notar, debemos de actuar diferente, constantemente debemos de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros diariamente pidamos el señorío de Dios en nuestra vida y entremos en ese reino de Dios no por emoción, sino por obediencia. Que lo busquemos realmente. Hoy nos haremos algunas preguntas como cristianos. Primero, no nos preguntaremos cuánto sé, ni cuánto sirvo. Mejor nos vamos a preguntar el día de hoy: ¿quién gobierna mi vida? ¿Cristo es nuestro Rey o solamente nuestro Maestro? La iglesia necesita gente, no necesita gente que esté cerca del reino de Dios, necesita gente que esté dentro del reino de Dios. El Señor quiere que seamos parte de su reino. Y entonces busquemos esa seguridad día con día. Es necesario, y si no estamos seguros, pues volvamos a rendirnos a Él, a aceptarlo nuevamente como nuestro Señor y Salvador, tratarnos de parecer a Él y no soltarnos de Él. De esa manera vamos a afianzar nuestro lugar dentro del reino de Dios. Seamos obreros con frutos, no solamente cristianos de palabra o de banca. Analicemos nuestra vida diariamente, rindámonos al Señor día con día. Hay unas frases que encontré que dice que Dios no tiene hijos falsos, tiene personas que se creen hijos y no lo son. También otra que dice: el infierno no está lleno de ateos sorprendidos, sino de religiosos convencidos. A veces nosotros estamos tan convencidos que nos engañamos a nosotros mismos de que realmente sí somos hijos de Dios. Pero si no existe un cambio en nuestra vida, pues debemos de alertarnos, debemos de pensar: ¿realmente sí soy hijo de Dios? ¿O solamente yo lo creo? Porque como vimos en Tito, lo declaramos con la boca, pero con nuestros hechos lo negamos. También si podemos pecar sin convicción, sin quebranto, incluso sin corrección, debemos de alertarnos. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros pecamos
no hay una corrección en nuestra vida, es porque tal vez no somos hijos de Dios. Porque si Dios no nos corrige, es porque no pertenecemos o no somos parte del reino de Dios. Así actúa Dios. Si nosotros no nos rendimos a Él y no somos sus hijos, pues no nos va a corregir. También el último, hermanos, si Cristo no gobierna nuestras decisiones, pues no es nuestro Señor, porque a veces confiamos más en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, que en la que viene del Padre. Y entonces solamente usamos a Dios como un recurso, no como nuestro Señor y Salvador. Entonces les invito, hermanos, el día de hoy a que nos pongamos en paz con Dios, de que renovemos nuestros votos ante Él, de que afiancemos ese lugar que buscamos y que anhelamos para pertenecer al reino de Dios, para que algún día que estemos delante de Él no nos avergoncemos y no nos diga que no nos conoce. Vamos a luchar, a rendirnos. ¿Y qué quiere decir rendirnos? Pues a trabajar en Él realmente, a lo que Él nos mandó, a comportarnos como lo que decimos que somos, hijos de Dios. Existen incluso pastores que han dado su testimonio y dicen que ellos duraron 20 años predicando la palabra de Dios, pero después de esos 20 años se llegaron a la conclusión de que solamente usaban a Dios como un recurso o como un maestro, pero no parte de su vida, no como su rey. Pero ya después de 20 años que se dio cuenta, o que se da cuenta el pastor, de que no pertenecía al reino de Dios, pues endereza su vida y se hace parte del reino de Dios. Entonces nosotros, nunca es tarde para nosotros encaminarnos hacia el cielo. Amén. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude, el Espíritu Santo que nos alerte cada día de que vamos a pecar, más, como diciéndole, pon la alarma más fuerte para que yo entienda, para que yo reaccione, para que no siga por este mismo camino y algún día pueda estar gozando en el cielo y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido el día de hoy analicemos nuestra vida. Si tenemos que cambiar algo, lo cambiemos, Señor. Si nos hace falta rendirnos más a ti, lo haremos, Señor. Incluso si nos hace falta nacer de nuevo, haremos nuevamente el acto de la salvación. Haremos esa oración nuevamente, Señor, para que en nuestra vida haya un cambio, que se note, que también con hechos digamos que somos tus hijos. Te pido que tú nos ayudes a ser mejores hijos tuyos y a pertenecer a tu reino, porque ese es nuestro más grande anhelo y nuestra más grande alegría que tendríamos, el estar un día en tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios.